Hola a todos, seguimos con nuestras clases y el tema que tenemos ahora es continuación de las razones trigonométricas con ejercicios de ángulos de elevación y de depresión. Ahora lo nuevo es que utilizaremos ecuaciones para su desarrollo. En nuestro primer ejemplo dice el problema: se desea medir la altura de una lomita, es decir, de una montaña pequeña o montañita. Para ello, el observador, cuya altura es de 1,9 metros, se sitúa en un punto de observación a cierta distancia de la base del objeto. Dirige su mirada al punto más alto, obtiene un ángulo de elevación de 35 grados, luego se aleja en línea recta 100 metros del perímetro y desde aquí su nuevo ángulo de elevación es de 27 grados. ¿Cuál es la altura de la loma o de la montaña? Recuerden que el primer paso es leer, imaginar y comenzamos a hacer el esquema. Repetimos entonces, dice que en primer lugar tenemos una montaña o la lomita, tenemos el observador que dice que se sitúa a cierta distancia. Vea la parte superior de la loma y forma un ángulo de elevación de 35 grados. Luego se aleja 100 metros y dice que vuelve a tomar la vista al punto más alto de la loma, formando un nuevo ángulo de 27 grados. Nos están pidiendo la altura de la loma desde la base donde está el observador de pie hasta la cima o la punta de la loma. Y ahí tenemos la altura de la que nos había hablado. Ahora, comenzamos su desarrollo y lo primero que vamos a hacer es, como podemos notar acá, tenemos remarcado un triángulo en color negro y vamos a hacer dos triángulos. El primero es del ángulo de 35. Ahora, tomamos los datos solamente de ese triángulo. Pensamos y tenemos el objetivo puesto para encontrar en la altura. Como pueden ver, en el triángulo tenemos un ángulo de 35, un adyacente de X y un opuesto H. Eso corresponde entonces a la tangente. Yo sé que ustedes me van a decir que no tenemos todos los datos y que tenemos dos letras y que por tanto no podría hacerse. Pero en realidad aquí es de donde comenzamos a pensar en las ecuaciones, en llevar letras pensando que fueran valores. Como ya tenemos designada la razón trigonométrica correspondiente a los datos que nos da el ejercicio, entonces sustituimos. Tenemos tangente en el lugar del ángulo 35, igual. El opuesto es la altura, lo que nos están pidiendo, y el adyacente, como puede ver, es la cierta distancia, la que no conocemos, denominada X. Por eso queda H sobre X. Teniendo en cuenta el foco principal, que es H, que es la altura, lo que nos están pidiendo, procedemos entonces al despeje de fórmula. Quien nos está haciendo estorbo es X, como pensando en un valor que en realidad no está, pero simbólicamente se piensa así. Procedemos entonces al despeje, que sería, si está dividiendo la X, pasaría a multiplicar al lado de la tangente de 35, porque nos están pidiendo H. Y esa sería nuestra ecuación 1. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los valores. Ahora seguimos con el esquema y vamos con el segundo triángulo. Como pudieron ver, tenemos entonces, llamémoslo así, el triángulo grande, para poder comenzar a analizar. Y es así como nos queda con el ángulo de 27, que es cuando el observador tiene la segunda vista hacia la montaña. Note usted que lo que nos están pidiendo siempre
y el lado que comparten en común estos dos triángulos es la altura. De manera que teniendo altura y en el adyacente tenemos 100 más x, podríamos pensar que es un solo valor. El opuesto h, eso corresponde a la tangente del ángulo igual al opuesto sobre el adyacente. Ahora, sustituyendo los datos tendríamos tangente de θ sería tangente de 27. Igual, como dijimos, el opuesto es lo que nos piden h, que siempre no debemos perder la visión de esa letra, y el adyacente como un solo valor es x más 100. No se preocupe si usted ahorita no ve que es un solo valor y que lleva una letra. Esa es la idea, que usted pueda formar una ecuación. Como ya dije, teniendo en cuenta que queremos h y despejamos h porque es lo que buscamos, repito y valga la redundancia, entonces procedemos a despejar la parte de abajo, que sería x más 100 como un solo término, dividiendo al otro lado multiplicando con la tangente de 27 y ya nos queda libre h. Esa sería nuestra ecuación 2. Ahora, de eso todavía tenemos que factorizar porque tenemos una multiplicación de x más 100 con tangente de 27 y diría x por tangente de 27 nos da x tangente de 27, así indicado, más tenemos 100 por la tangente de 27, 100 tangente de 27 igual h. De eso conocemos algo. X tangente de 27 no lo podemos sacar porque x es una letra, pero 100 tangente de 27 sí, como aparece ahí. Bajamos sin hacer más nada, solo utilizamos la calculadora y eso nos da 50.95. Solamente hemos hecho esto para no llevar tanta letra y llevar algunos valores ya existentes. No es la respuesta. Y esa es la ecuación 2. Ahora, tenemos por acá la ecuación 1 va a ser igual a la ecuación 2. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque si se recuerda, tenemos ya dos ecuaciones. La 1 correspondiente al primer triángulo y la 2 correspondiente al triángulo más grande. Entonces, como ya tenemos dos ecuaciones, es un sistema de ecuación y usted tiene que encontrar con algún método el valor que le están pidiendo. Por eso vamos a utilizar igualación. Tenemos ecuación 1 es igual a ecuación 2, es decir, h igual h. La ecuación 1 es x tangente de 35 y la ecuación 2 es x tangente de 27 más 50.95. Note que no dice h, sino que ya teníamos la igualdad despejada en función de h. Por eso dice así, ecuación 1 igual a ecuación 2. Si se recuerda, en ecuaciones pasamos todo lo que tiene x a un solo lado y todos los números al otro lado, respetando que cada vez que pasen de un lado a otro los términos cambian de signo. Entonces tendríamos x tangente de 35, todo lo que tenga x de ese lado, al lado izquierdo, y como estaba sumando, pasará a restar la x tangente de 27 y solo baja 50.95. Ese se queda solito porque solamente es un número. Vemos que tiene factor común y es x. Sacamos el factor común y nos quedaría simple y sencillamente tangente de 35 menos tangente de 27 y bajamos lo demás. La tangente de 35 en la calculadora menos la tangente de 27 es un valor y eso es 0.19. Lo sacamos para ir ya quitando algunas expresiones y dejar más en valor. Y de esta forma poder visualizar que podemos despejar ahora el valor de la x. Para dejar la x sola tenemos multiplicando con ella 0.19. Y como ya dije, multiplica al otro lado, entonces pasaría a dividir. Toma su calculadora y eso le va a dar 268.16 de 50.95 entre 0.19.
Ahora, recordemos que teníamos la ecuación 1, donde tenemos que sustituir ese valor que nos dio de x, que no era la respuesta, sino solamente un valor que corresponde a una letra de la ecuación. Ese 268.16 lo vamos a sustituir en la ecuación 1, así como aparece. Entonces quedaría a la par de tangente de 35 y dos expresiones a la par significa que están multiplicando. Entonces multiplica en su calculadora 268.16 por la tangente de 35 y le estaría dando 187.77 como altura de ese triángulo, pero ese triángulo que apuntaba hacia la loma, si usted recuerda, nacía a partir de la vista y le habían dado de la vista hacia abajo la altura del observador. Entonces hay que depreciar la altura del triángulo que sale a partir de la vista hacia la loma más la altura de la vista hacia abajo, es decir, hasta donde llega al suelo, que sería la altura de 1.9 metros sumada. Entonces ahí sí tendríamos de una vez de abajo, de donde está viendo el observador, hasta la cúspide de la montaña, que sería 189.67 metros ya sumada, y esa sería la respuesta total de la altura de la loma. Ahora bien, tenemos nuestra tarea. Usted lo va a leer, va a comenzar a tratar de hacer lo mismo que se hizo en la explicación. Lo único que se ha hecho es cambiarle datos, más no hemos cambiado el texto. Entonces usted puede guiarse del ejemplo anterior. En el segundo ejercicio es algo muy parecido, solo que con diferentes elementos. Le damos el esquema para que se pueda ayudar. Mismo proceso, el mismo al pie de la letra lo va a hacer y le va a dar.